Buenas tardes, bienvenidos. Igual, como siempre, esperamos unos 5 minutos a que se conecten más. Buenas tardes, padre. Buenas Buenas tardes. noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos. Aquí están los tacos en Cuaresma. Dios Padre bendito. Nada más traen tentaciones aquí. Bueno, se escucha como si fueran los tacos. Que nomás quería darle uno. ¿Nos podrán ayudar a silenciar sus micrófonos, por favor? Gracias.
Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Fuerte y claro. Sí, padre. Buenas tardes. Ay, me siento lejos de la cámara. Estoy acostumbrado a ver mi carota. A ver, vamos a iniciar. ¿Cómo hago Buenas tardes. aquí? Buenas tardes. Hola, Dieguito. Oh, Dieguito, qué gusto. Hola, padre. Qué gusto, Dieguito. Y qué bueno que te conectas hoy, Diego, que es una de las clases más bonitas de San Gregorio de Palama. Genial. Ajá. Tengo dudas. Ya tengo dudas, de hecho. A ver, pensamos que Dios nos agarre confesados. A ver, vamos a ver cómo comienza aquí live, emitir live. Como saben, estamos también en el TikTok. Listo, creo que ya. Padre José, me avisa si ya estamos en live. Ya está en el live de Titos. Ya está en el live de Tistoys. Todo bien. Ya está en el live de Titos. Ya está en el live de Tistoys. Ok, pero paga eso, bravo. Ajá, invitar. Tú estás en live. Ay, Cristo bendito. ¿Cómo? No sé cómo hacer, la verdad, para que se vean las dos. Yo tampoco. Bueno, si alguien acá o acá sabe cómo hacer para que se vea el TikTok dos caras y no ese cuadro feo, díceme. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a procurar no hablar muy fuerte para no molestar a mis vecinos, porque hoy estamos desde mi casa, su casa, cuando gusten. Cuando gusten con invitación previa, obviamente. Tengo mi cafecito, salud. Como saben, soy fan del café y tengo una máquina de espresso de café de especialidad, que es una belleza. Bueno, vamos a comenzar. Bendito eres Cristo, Dios nuestro, que revelaste a los pescadores como sumamente sabios, enviándoles al Espíritu Santo. Y a través de ellos pescaste al mundo filántropo, gloria a ti. Listo. Una vez más, bienvenidos, hijos, a esta catequesis el día de hoy. Por cuestiones técnicas nos quedamos sin luz en la iglesia donde siempre damos la catequesis y hoy nos tocó estar en casita. Pero pues bienvenidos. Mira, acá me veo lejos y acá en el celular me veo mi cara así súper cerquita. Yo no sé cómo trabajar esto, la verdad, ya no renuncio al TikTok. Este, bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy, muy interesante. Uno de los santos, uno de los santos más importantes que tiene la Iglesia Ortodoxa, es uno de los tres grandes jerarcas, es San Gregorio de Palama. Primero, para comprender quién es San Gregorio de Palama. Eh, Entramos de lleno a lo que nos corresponde hoy, porque es un tema un poquito largo, pero precioso y complicado, porque vamos a tocar un tema que, hola Daría, mucho gusto, bienvenida. Giame Díaz. Perdón, me equivoqué, es Jaime.
Ah, Jaime. Híjole, Hola, la mucho gusto. dislexia está peor que yo. Estás peor que yo. Gabriel, Perdón. bienvenido. Luis Ángel, Dieguito, Fernando, Eugenia. Ah, Eugenia. Oh, Eugenia, bienvenida. Qué gusto, de verdad, qué satisfacción Hola, tenerlos hola, aquí. padre. Rubencillo, mi hijo, ¿cómo estás? Yolotzin, bienvenida, Eduardo. Fernando se está conectando. Diego, ¿quién me pasa? ¿Quién me falta? Josué de Anda, Fernanda Moral. Fer. Hoy, el día de hoy, estoy bendecido con personas muy, muy famosas e importantes en esta catequesis. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios. Bienvenidos todos. Y en el TikTok, bienvenidos a todos los que se están conectando en el TikTok. Olis, hoy está rara la cosa, ¿eh? Entonces en TikTok no entiendo cómo funciona ya TikTok, de verdad. Así que si me ven la mitad de la cara o eso, yo no sé cómo está la cosa. Ok. Eh, Ahí te le bajamos. Silencio los micrófonos, por favor. Yolotzin, Ariadna, de la Cruz, Martín, gracias. Ok. Como saben, estamos dentro del periodo de Cuaresma. El periodo de Cuaresma y es la primera semana. El primer domingo, segundo domingo de Cuaresma, porque el primer domingo es el domingo que pasamos el domingo pasado, que fue el de Daría. Sí, padre, ¿Qué fue el domingo pasado que celebramos? el del perdón. No, ese fue el antepasado, el pasado. Alexandra, No sé, la verdad. El domingo de la ortodoxia. el domingo de la ortodoxia. Ah, la presbitera, no, eso es trampa. Eso es trampa, la diacónisa. Es el domingo, fue el domingo de la ortodoxia, cuando salimos con nuestros íconos y vamos, celebramos el triunfo de la ortodoxia por sobre todas las cosas. Bravo, Eduardo Hernández, el triunfo de la ortodoxia. Así es. Esa es nuestra fiesta del domingo pasado, del primer domingo de Cuaresma. ¿Por qué celebramos el domingo de la ortodoxia? Y justo en la Cuaresma estamos orgullosos de ser lo que somos, porque somos una iglesia y somos una iglesia verdadera, porque la iglesia nuestra, la iglesia madre, es la iglesia que nos va a guiar a la santidad. Por eso, el primer domingo de Cuaresma, celebramos el domingo de la ortodoxia. Es el inicio del camino que solo a través de la iglesia está la resurrección. Hoy, o más bien este domingo, ahora les están conectando bastante gente, gracias a Dios. El próximo domingo, este domingo, viene la fiesta de San Gregorio de Palamas, segundo domingo de Cuaresma. Y la pregunta que varios de ustedes me han hecho, ¿por qué San Gregorio de Palamá? ¿Qué tiene que ver San Gregorio de Palamá con la Cuaresma? Mención en TikTok. ¿Cómo? Perdón, no, siga. Ah, gracias. Silencio en su micrófono. ¿Qué tiene que ver San Gregorio de Palamá con la Cuaresma? Primero vamos a conocer un poquito su historia. Aquí lo tengo escrito para no cometer errores. San Gregorio de Palamá nació en Constantinopla, lo que es hoy Turquía, más específicamente en la parte de Istambul. No se sabe la fecha exacta en la que nació, pero se dice que nació en el 1296, obviamente después de Cristo, obviamente, porque estamos hablando de un santo cristiano, ¿no? Él estudió, era de una familia poderosa, y estudió teología y filosofía, graduándose principalmente en filosofía, y esto es importantísimo que quede claro, porque más adelante va a ser un tema que va a definir el porqué de San Gregorio de Palamá. Graduándose en filosofía con arista, como dicen en Grecia, en arista significa ¿cómo se le dice aquí? De graduación perfecta, o sea, que salió con 10 exacto. Con honores. Con honores, bravo.
con honores se graduó. Él estuvo viviendo con su familia y siempre él pedía a Dios que lo ayudara a encontrar el camino, sobre todo mientras estaba estudiando la teología. Y entonces a los 20 años muere su padre, se queda su madre y su hermana, y entonces su madre y su hermana deciden irse a un monasterio. Ella como viuda, la mamá y la hermana, pues deciden irse a vivir a un monasterio monjas, y él decide irse a vivir a Monte Athos y hacerse monje, principalmente de los monjes isicastas o isijastas. Lo correcto en griego, isijastés, isijastas con J, isijastas, que es lo correcto. Algunos lo traducen como isicastas del ascequismo, pero no es tan correcto. La traducción más correcta es isijastas con J. ¿Qué significa isijastas o isijastés? Primero, los isijastas era un tipo de monje, aún existe, es un tipo de monacato que está enfocado meramente en la oración. Y la mayoría de ellos viven en celdas privadas. Es decir, y esto no me voy a meter mucho porque es otro tema que vamos a hablar después en otra catequesis, pero el monacato, está el quinóbico y el isijasta. El quinóbico es aquel que vive en quinonía, en comunidad, en comunión, que es el que vive dentro de los monasterios. Y en los monasterios está la celda de cada monje, pero todos conviven juntos, es decir, comen juntos, cada uno tiene una responsabilidad para el monasterio, bla, 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 bla. Y el isijasta, que ahora los conocen como ascetas o ascetismo, que es también una traducción correcta del isijasta, el asceta, yo sé que estoy usando palabras bien difíciles, por eso les dije pónganme atención. El asceta o el isijasta vive en una celda, en una casita pequeñita, en la montaña, privado, solo. Él busca, algunos tienen un terrenito pequeñito donde pueden sembrar para ellos mismos, pueden incluso tener sus propias gallinitas para sus huevos, en fin. Pero viven solos. Los isijastas, esto es importante entenderlo también, no pueden ser isijastas si no tienen la bendición de un abad. Es decir, que pertenecen a un monasterio quinóbico. Y después de vivir en ese lugar, definen que su vocación no es estar ahí, sino es irse a la montaña. Entonces piden bendición al abad para irse a la montaña y una vez al año, o depende la bendición de cada monje, una vez al mes, una vez cada 6 meses o una vez al año, principalmente en Pascua sí bajan todos, van hacia sus monasterios y y van al monasterio y comulgan en el monasterio. Porque la comunión, recuerden que la comunión es fundamental. Entonces, los monjes isicastas están enfocados única y exclusivamente en la oración. Su trabajo es orar. Ellos no están preocupados porque el hermano que tiene al lado coma, porque el hermano tenga agua caliente, porque solamente viven solos. Ellos viven solitos en una pequeña celda que ellos mismos construyen. Y ustedes pueden buscar en YouTube, hay infinidad de videos con diferentes monjes iscastas que aún viven y que tienen su casita y a veces suben para entrevistarlos y demás. Ok. A los 20 años, él decide hacerse monje, especialmente y particularmente de los monjes isijastas, San Gregorio de Palama. En aquel tiempo, los isijastas tenían una oración muy particular que los reconoce.
desde aquel tiempo los reconoce, que dice, libérame de la oscuridad y dame tu luz. Es decir, todos nosotros conocemos la oración del corazón. Kyrie Jesu Christe tu Theou eleison metona martolón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Los isijastas agregan también al líbrame de la oscuridad y muéstrame tu luz, que es una oración, obviamente, que podemos hacer nosotros, podemos incluir en nuestra oración. Pero tiene una connotación importante. Esta oración tiene una particularidad que justo se presentó más adelante. Cuando hay una parte de la historia de San Gregorio de Palama que dice que él estaba orando, ya cuando estaba avanzado en su oración, y se le apareció la Santísima Virgen y le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, nada, solamente quiero que me libres de la oscuridad y me muestres tu luz, refiriéndose a Dios. Y entonces sucedió en aquellos tiempos que llegó un monje con educación latina. Recuerden que en aquellos tiempos todavía no estaba, ya había sido el cisma, pero aún había, en el 1296, estamos hablando más o menos a finales, un poquito antes del Concilio de León, o sea, todavía había tradición latina. Y entonces llegó un monje con tradición latina, romana, y empezó a predicar en Tesalónica, y de ahí se esparció por toda Grecia una herejía muy fuerte, muy grande en aquel tiempo. La herejía de la experiencia de Dios. Barlaam, escrito con Barlaam, Barlaam, él decía que era imposible tener una experiencia de Dios, que solamente se podría conocer la experiencia de Dios a través de la filosofía. Y esto es para que vean cómo Dios prepara sus caminos cuando menos nos lo imaginamos. Él decía que la experiencia de Dios era solamente a través de la filosofía y la razón. Era imposible tener una experiencia de Dios, una experiencia divina como tal, explicaba Barlaam, que solamente podíamos comprender a Dios a través del conocimiento y del razonamiento de Él mismo, o sea, de Dios. Esta herejía se extendió por toda Grecia, por por todo Constantinopla. Y entonces varios monjes, principalmente de Tesalónica, fueron a Monte Athos y le pidieron que bajara al mundo. Le pidieron a él, era conocido por ser gran teólogo, le pidieron a él que bajara para que defendiera la fe, para que defendiera él contra esa herejía que estaba prosperando en aquellos tiempos. Entonces, él decide, acepta, por amor a la ortodoxia y por amor a la iglesia, acepta bajar de la montaña, lo hacen sacerdote y lo ordenan obispo. Y entonces él responde a en Tesalónica, esto es importante, es de Tesalónica. Él fue arzobispo de Tesalónica. Entonces él dice una frase muy importante que permanece hasta ahora en la Iglesia Ortodoxa. Él dice, Dios no se encuentra en nuestra mente ni a través del conocimiento. Dios se encuentra solamente con un corazón limpio a través de su iglesia y la comunión en pureza de su cuerpo y de su sangre. Esto choca completamente con el pensamiento filosófico. Porque entonces, por un lado dice, no podemos tener la experiencia de Dios. La experiencia de Dios es solamente a través de la filosofía. La experiencia de Dios es solamente a través del conocimiento y del estudio de Dios.
Y entonces él dice, no, la experiencia de Dios es solamente con un corazón limpio. Para un filósofo decirle un corazón limpio es como decirle, no existes, porque para la filosofía no existe como tal la imagen de un corazón limpio. A través de su iglesia, ¿cómo? ¿Cómo defines la iglesia para un filósofo? Y la comunión de su cuerpo y de su sangre es lo que rompe por completo el tema de la filosofía y de la comprensión, del conocimiento. Porque entonces el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros está presente y vivo en el pan y en el vino, o sea, que deja de ser pan y deja de ser vino, sino que es cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo eso lo puedes entender entonces? Y si no puedes entender eso, entonces, ¿cómo puedes llegar al conocimiento de Dios? Por lo tanto, es imposible para la filosofía, es imposible tener un conocimiento de Dios. Y entonces, con esta frase, Gregorio de Palamas corta por completo el pensamiento filosófico y entra al pensamiento espiritual. Es decir, que el conocimiento de Dios no está en el conocimiento erudítico, ¿dónde está mi Fercita? Fercita es letrada y ella sabe la palabra correcta. No es a través de la erudición. El conocimiento de Dios no es a través de las letras, sino a través de la experiencia viva en la iglesia y de su iglesia. Ahí está el conocimiento de Dios. Y entonces vuelve a surgir una vez más este fuerte tema que fue por todos los padres de la iglesia, y aquí quiero toda su atención porque aquí este tema es complicado. Los padres de la iglesia definen a Dios, definen entre comillas, porque Dios es indefinible, como prósopo, energía y usía. Usía. Prósopo, energía y usía. Perdón, TikTok me están pidiendo que repita. ¿Qué repito, hijo? El Salvador. Hola, hola, bienvenido, hijo. Me da gusto volver a verte. Prósopo, energía y usía. ¿Qué es esto? Prósopo, la traducción correcta al español es rostro. ¿Dios tiene rostro? Sí, y es triprósopo. Triprósopo. Son los tres rostros, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Me piden en TikTok que repita la respuesta de San Gregorio. Un segundo, dice, Dios no se encuentra en nuestra mente ni a través del conocimiento, solo con un corazón limpio, su iglesia y la comunión de su cuerpo y de su sangre. Entonces, hablamos de que Dios tiene rostro, es el trirrostro, triprósopo, no me gusta decirlo en español porque no suena bonito, la verdad. El triprósopo, el tres rostros, que es el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que tienen rostro si no lo podemos ver? Pues Cristo nos da la respuesta, porque dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces ya tenemos un rostro y justamente coincide con la fiesta del domingo pasado, el icono de Cristo. El icono de Cristo, su rostro queda plasmado y entonces sabemos que Dios tiene rostro, es decir, que tiene una persona. Es tres personas en una persona, como dice en la iglesia de Roma. Nosotros no usamos la palabra persona, nosotros usamos la palabra rostro.
hay un icono que no es ortodoxo, no es canónico, por cierto, que lo pueden buscar en Google, y es el rostro del dios triprósopo, que está Dios y tiene tres caras. Es un icono que se utilizó en aquellos tiempos, cuando comenzaba la teología del triprósopo, que sabemos que no es canónico porque confunde más que lo que enseña realmente, ¿no? Entonces, es Dios que tiene un rostro, es decir, que se muestra a nosotros. Pero también Dios tiene energía. Y aquí es algo que profundiza mucho más este Gregorio de Palamá. Energía es energía en español, obviamente. He visto ese icono y es un poco incómodo de ver. La verdad sí es incómodo de ver el icono del triprósopo porque causa un poquito de incomodidad ver. Es deforme, o sea, es una persona con tres rostros y eso es raro. Eh, Ay, madre de Dios, se me cayó mi pluma. Perdón. Entonces, Dios también es energía. A ver, vamos a ver un poquito el tema del conocimiento de Dios a través del prósopo y de la energía. Voy a usar un ejemplo muy bonito que nos sirve mucho en la iglesia porque es común en la sociedad y es el tema del amor. Quiero que se imaginen cuando se enamoraron los que están casados y los que están solteros o los que estamos solteros. De cuando se enamoraron, yo no me he enamorado, la verdad, gracias a Dios, creo. Por eso soy monje, mi vida es monástica. Eh, los que se enamoraron, bueno, sí, estoy enamorado de la iglesia. Fea, sí, de hecho sí, sí, sí va muy bien la comparación. A ver, cuando te enamoras de una persona, primero la ves a esa persona. Es decir, que primero entra a través de los ojos y tiene que tener como que cumplir ciertas características que tú mismo defines para que te guste. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, puedes decir, ay, no sé, bueno, no sé, ustedes digan, ¿no? ¿Cómo les gusta a cada uno? Cumplen ustedes con ciertas características primero. Entonces, a partir de ahí, ¡pum!, hay algo que me llama la atención y digo, ya me enamoré. Viene la segunda parte, que es la parte del ligue y del enamoramiento. ¿Qué significa? Que empiezo a buscar la manera de conocer a esa persona. Y entonces empiezo a preguntar por aquí, oye, ¿tú conoces a fulanita de tal? ¿Qué le gusta? ¿Qué chocolates le gustan o qué comida le gusta? ¿Qué flores le gustan? Para enviárselas ahora que viene el 14 de febrero, por ejemplo. ¿No? Y entonces empiezas a tener un conocimiento de esa persona. Y a través del conocimiento de esa persona te empiezas a enamorar más. Y entonces viene ya el proceso, cuando ya son relación de pareja, que empieza este proceso de conocimiento y enamoramiento. Es decir, mientras más te conozco, más te amo. Cuando es un amor sano, obviamente. Cuando es un amor tóxico, a los tóxicos, y esto queda grabado y me van a funar por todos lados. Pero los tóxicos, las personas que viven una relación tóxica, son aquellos que van a escuchar decir, mientras más conozco a las personas, más amo a los animales. Esas personas no saben tener una relación y son tóxicos en sus relaciones, porque prefieren esclavos, más no parejas. Prefieren changuitos de circo, más no una relación de pareja. Unado en el TikTok. Híjole. ¿Sí? Bueno,
Entonces, este ciclo de conocimiento y de enamoramiento es a lo que llamamos prosopotutheu, el rostro de Dios, donde empezamos como cristianos a desear conocer más este rostro, y mientras más lo conocemos, más nos enamoramos. Y entonces entra el tema de las energías. ¿Quién creó el universo? Dios. Pero el universo tiene y se rige bajo ciertas, o no ciertas, bajo muchas leyes creadas. Y una de ellas es la ley de la energía. ¿Quién? Eugenia, hoy que te tengo aquí y que estoy muy, muy, muy satisfecho y contento de verte. ¿Me escuchas por ahí? Eugenia. Creo que no. O tú, Dieguito, que también la verdad es un gran honor tenerte en la catequesis. Ah, ya regresaste, Eugenia. Perdóname, preciosa. Dieguito, dime rapidísimo cuál es la ley de la energía. La ley física de la energía. La ley física de la energía, no. No. Ah, física de la energía. Es La que ley, ese, la ley ese ha que nos sido uno de dice la los física conceptos de la que más me energía. costó trabajo. O sea, sé que está la energía potencial y la cinética. Te estás yendo Y bien entre lejos. más suba. Ok, Es más bueno. fácil de lo que te imaginas. Te estás yendo muy lejos. A ver, Jaime. La energía no se destruye, solamente se transforma. La energía no se crea, No, no se destruye, solo se transforma. no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Esa es la ley de la energía. Gracias, Jaime. Sí. Perdón, es que esto me estresa. Ya. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Qué curioso que mucho antes de esta ley, bueno, de que se profundizara en esta ley, los santos padres de la iglesia ya hablan de esta ley. Y es la ley de Dios, porque la energía divina no es creada, ¿eh? Es ni tampoco, esto es importante, ni tampoco define a Dios. Es Dios esta energía. Es Dios quien es energía. Y todo lo que existe y todo lo que es está movido por esta energía, por la energía divina, la cual no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la energía de Dios se ha transformado en Filáretos, en Josué, en Diego, en Daría, en Eugenia, en Jaime, en Gabriel, en Misael. Hola, Misael, mucho gusto, Padre Fila. Hola, Misael, mucho gusto. La energía divina, la cual está presente todo el tiempo porque somos parte de él. Y cuando morimos, la energía no se destruye, solo se transforma. Regresamos a él. Regresamos a Dios. Sergio, dime. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, hijo. La energía de Dios en sí es el Espíritu Santo. No, no, para nada. De hecho, es una herejía decir eso. La energía de Dios es Dios mismo. El prósopo, el rostro de Dios, sí podemos hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del rostro de Dios, sí podemos hablar del triprósopo, de las tres personas divinas.
Cuando hablamos de energía ya no podemos hablar de las tres personas divinas porque hablamos de un solo Dios. Es decir, es una energía con tres rostros. Es una energía que se está transformando en tres. Es más fácil de explicar de lo que se imaginan. Nada más que nos acostumbraron y nos enseñaron que era un tema imposible de comprender, pero no es cierto. Es fácil. Dieguito. Sí, creo que en los tratados de teología latinos lo traducen como operatio a veces, o actus. Actus, no. No, actus Actus. no. El actus es la acción. Sí, Lo que hace la energía divina, más no la energía divina. ya. Y Y ahorita el vamos a hablar de eso, justamente. sí. Ok. Sergio, otra vez. Sí, padre, digamos que en la energía divina están las tres personas. Son las tres personas y están en las tres personas en una sola, Ok. en Dios, que es Dios. ¿Sí? Bajen su manita, por favor, gracias. Entonces, ¿cómo sabemos de la energía de Dios? Cristo no puedo decir la palabra, expulsaba. Cristo brillaba en la energía divina, pero estaban sus apóstoles, esto es importante, ay, siempre digo lo mismo, sus apóstoles estaban cegados porque no tenían abiertos los ojos de la fe. Por eso tomó a algunos de sus apóstoles consigo. Cristo los llevó al monte Tabor y se transfiguró. Es decir, abrió los ojos, permitió por su bendición que se abrieran los ojos de la fe de estas personas, de estos tres apóstoles, y ellos pudieron ver la luz increada. Y a esto le vamos a llamar luz increada. La luz increada, que es el reflejo de la energía divina. Es decir, es una luz que no es creada ni por Dios, ¿eh? No es una luz creada por Dios, es una luz increada. Es decir, es la luz de Dios mismo, es Dios mismo. Y aquí entramos a temas más profundos, más fuertes, más complicados. Cuando hablamos, por ejemplo, Moisés, que vio la zarza ardiendo y que escuchó al ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? En el Antiguo Testamento, cuando escuchamos el ángel del Señor, ¿quién es? Daría, ¿quién crees tú? Daría. Daria, perdón, Daria. Ah, no, está bien, entrada escribiendo. Efectivamente, lo que pusieron en el chat, ¿quién fue? Rubén, bravo. Rubén. Es Cristo. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona que el ángel del Señor habló, es Cristo hablando. Hola. Y entonces hablamos de ese fuego que quema pero no quema, y sale Cristo, sale el ángel del Señor, y entonces vemos, esa es la luz increada. Es un tema complicado, es un tema fuerte, pero San Gregorio de Palamá lo retoma, y este es uno de los temas más importantes de él, sobre la luz increada, porque él fue del... Ay, Dios mío, me pago esto. Él fue del isijastismo, del ascetismo, al conocimiento de la luz increada y de la energía divina. Es decir, que a través del conocimiento del prósopo, del conocimiento a través del amor, no a través de la erudición,
del prósopo, del rostro de Dios, podremos llegar a conocer la luz increada. Y a través de esto podemos hablar ya entonces de la experiencia de Cristo. Y aquí es donde, de la experiencia de Dios, perdón, de la experiencia de Dios. Y aquí es donde profundiza San Gregorio de Palama sobre la experiencia de Dios. ¿Cómo podemos saber? Y lo categoriza San Gregorio de Palama en dos tipos de experiencias, las de bajo nivel y la de alto nivel. La de bajo nivel, por ejemplo, una forma de la experiencia de Dios, de conocer la experiencia de Dios, y varios de ustedes en la confesión me lo han dicho, varios. Y cuando están haciendo oración, se sienten como reconfortados. Sienten como que algo los llega así como que ¡pum! Y los reconforta cuando están haciendo oración. Esa es una de las experiencias de Dios a través de la energía. Es decir, que Dios se hace presente en nuestro corazón a través de la oración y nos reconforta el alma y sentimos algo que le dice, que la iglesia llama la alegría espiritual. Es decir, que no tiene un fundamento psicológico. No hay algo psicológico que me fundamente esta alegría, sino que simplemente de pronto estoy haciendo una oración y ¡pum! Me reconforta y me llena de plenitud y de felicidad. Esa es una de las maneras en que la forma, la luz increada, la energía divina se hace presente en nuestra vida y a partir de ahí podemos hablar de la experiencia de Dios. Vamos a los de nivel alto. Y eso les llama, San Gregorio Palamayo le llama las Tadacriatis metanías, las lágrimas de la metania. Cuidado con la traducción arrepentimiento, ¿eh? No son lágrimas de arrepentimiento. Son lágrimas donde reconocemos los santos, estos ya hablamos ya de un nivel muy alto de santidad, donde reconocemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Aquí es la segunda experiencia de Dios, según lo menciona San Gregorio de Palama. Otra experiencia de Dios. Tadacria tistuceu agapis. Las lágrimas del amor de Dios, que es otro grado de la experiencia de Dios, solo los santos han logrado, que es sentir el amor de Dios, y es tan fuerte el amor que se siente, tan fuerte, que los santos lloran. Ya hemos hablado en la catequesis como para reducir este tema de las dácreas, de las lágrimas. Ya hemos hablado en catequesis pasadas sobre, híjole, Eugenia, vi que te pusiste suéter y la verdad me sentí súper a gusto porque aquí hace un calorcito tan rico que lo siento por ustedes. Ja, ja, ja. Ay, perdón, tenía que decirlo. La verdad, tengo mi ventana abierta, tengo mi ventilador puesto, está riquísimo el calorcito por acá. Guadalajara. Hemos dicho muchas veces en la catequesis, muchísimas veces en la catequesis, que los santos nos han enseñado otras costumbres, otras tradiciones, nos han enseñado que la fe la experiencia de Dios está a través del dolor, del sufrimiento y de la culpa. Es decir, que solamente vamos a poder conocer a Dios a través del dolor, del sufrimiento y de la culpa. Tengo que decirlo y sacarlo de mi sistema. Y el padre Josué no me va a dejar mentir. Fuimos a un funeral de una persona en un lugar romano, y alguien hizo un comentario diciendo
que aunque nos confesemos, la mancha del pecado sigue. Es decir, ¿dónde queda la misericordia de Dios? ¿Dónde queda el amor de Dios? Entonces, a través de la culpa, a través del sufrimiento, y entonces por eso el purgatorio para la otra iglesia. Híjole. Por eso el purgatorio. No solo no solo el purgatorio, también ahí está la premisa del pecado original de ellos, de su concepción de ver el pecado original. Ok. No quiero meterme más en polémica. Pero cuando se habla de la culpa, del dolor y del sufrimiento, y entonces nos hablan de las lágrimas de los santos, nos hablan de unas lágrimas de sufrimiento, de decir, yo soy un maldito pecador desgraciado y no tengo derecho de nada, y entonces me arrastro por el piso como vil gusano para que tú me levantes. Perdón, pero así es, así lo enseñan. ¿Dónde queda entonces la misericordia de Dios? ¿Dónde queda entonces el por qué vino Cristo su Hijo para salvarnos? ¿Dónde queda la acción del Espíritu Santo? No, las lágrimas de los santos, como lo define Gregorio de Palamas, como lo define la experiencia de Dios, no es a través del dolor y del sufrimiento, sino que a través del amor mismo, del conocimiento del yo, que me permite elevar mi mente, mi ser y mi corazón, mi espíritu a Dios, para conocerlo también a Él a través de la experiencia divina de la luz increada. Y entonces ya no lloro por culpa, o por tristeza, o por dolor. Lloro porque sé que a pesar de que soy pecador, porque no existe persona en el mundo que viva y no peque, decimos en la oración, que sé que a pesar de que soy pecador, soy digno de la misericordia de Dios. Y soy digno de recibir su misericordia, su perdón, su consuelo. Yo uso la palabra digno, ¿eh? Somos dignos porque somos hijos. Pidan y se les dará. Dice Cristo, ¿cuándo han visto que un hijo le pida pan a su padre y éste le dé serpientes? ¿Cuánto más ustedes que son inmundos, dice Cristo? ¿Cuánto más nuestro Padre que es Dios y que está en los cielos? Eso es a través de este conocimiento obviamente es un tema muy profundo espiritual, que tiene un trabajo espiritual muy fuerte para llegar a la dacria tisagapis, que dacria de tismetáneas, a las lágrimas del amor y a las lágrimas de la metania. Y la parte más elevada, la parte más alta de la experiencia divina es la luz increada, que eso ya hablamos de santos high level, patrones, que sus rostros, o sí, su rostro, su persona, ya irradiaba luz, que era la luz increada de Cristo, de Dios. Y a esto le llamamos, para los que van a la catequesis en Santa Sofía, conmigo, espérame, Sergio. Rubencillo. Y ya sé que Rubencillo es el aplicado de la clase. Eso es teosis, ¿no? Bravo, Dieguito. A esto le llamamos teosis. Este nivel de santidad, cuando ya el rostro del santo, de la persona, irradia la luz increada de Cristo, ya es
teosis, es decir, que la energía ya regresó a su origen. La energía nuestra, humana, ya regresó a su origen aún estando vivos. Y lo vemos también con santos que cuando mueren, y de hecho San Gregorio de Palama, para comprobar su teoría, fíjense, para comprobar su teoría, cuando murió, Dios le regaló la luz increada y su rostro brilló frente a todos los que lo estaban viendo. Y entonces todos los que lo vieron, todos los que estaban ahí, que él era padre espiritual confesor, entonces salía casi todos los días a confesar, se cayó de la cama porque se enfermó y murió. Cuando lo encontraron, lo vieron brillando y brillaba y brilló mientras estuvieron velándolo, hasta que lo enterraron y fue enterrado en Tesalónica, donde hoy está construida la iglesia de San Gregorio de Palama, que es la arquidiócesis, el centro, pues, de la metrópoli de Tesalónica. Preciosa, por cierto, y está su tumba, pueden ir a ver. Entonces, de esta manera, nos comprobó San Gregorio de Palama con su vida que sí es posible tener la experiencia de Dios. Y el tercer tema, que es un tema que no vamos a profundizar ahora, vamos a profundizar después, porque dijimos que 3 cosas nos enseñan los padres de la iglesia: prósopo, energia, que usía. Usía se llama, usía lo podemos traducir del griego, no es la traducción correcta. Usía realmente no se puede traducir correctamente, pero hablamos de sustancia. O Fer, si tú sabes de alguna traducción más correcta, ¿sigue Fer conectada? No sé. Si ustedes me Aquí pueden ayudar, estoy, o Dieguito, pero, te escucho. pero no sabría de una más adecuada. Sí, gracias, hermosa, qué bueno que sigues aquí. Eh, la traducción más acertada no me gusta porque no es tan correcta, pero bueno, usamos la palabra sustancia, pero no porque Dios no es sustancia, porque no conocemos la sustancia. Entonces, es algo que no conocemos de Dios. Y usía tu Theú, la usía. Por eso vamos a dejarlo como usía. No vamos a traducirlo como sustancia. No es una No, correcta no es traducción. esencia. Esencia. Podría No, ser la palabra esencia, podría usarse la palabra esencia. Fíjate que es mejor que sustancia. sí, pero no. Fui yo. No, Sí, bueno, es es que, que esencia, la esencia proviene de algo. exacto. No, la esencia es algo que se puede decir como que se embarra o se No. transmite. O sea, tiene un origen. Sí, la esencia viene Ujú. de algo. O sea, está bien, la traducción sería muy correcta, realmente mejor que sustancia. En e- en el credo se usa en esencia, ¿no? Sí, por la traducción, pero es difícil traducir esa palabra, usía, esencia. En la patrística Es siempre que se usa. no conocemos la usía de Dios. No, eso es lo que lo hace divino, Ujú. que es algo que es imposible de comprender y de conocer. Por eso es la esencia de Dios. Vamos a dejarle la palabra esencia. Gracias, Eugenia. Sí, vamos a dejarle la palabra esencia. Creo que es la más acertada. Entonces, iusía tu Theú es la esencia. Ay, naturaleza. No. Es que volvemos a la misma premisa. Es como si tuviera un origen. No, la naturaleza también puede entrar dentro de la energía. Bueno, Fernando, no escuché. No, se le activó el micrófono. Ah, eh, padre, ¿lo puedo seguir? Claro que me puedes seguir. Dale ahí, seguir. Este, hay una iglesia ortodoxa de Antioquía. Salte de ahí. Salte de ahí. Esa iglesia no es ortodoxa. Esa iglesia es falsa. Con todo. Así, con todas las palabras. Falsa. En fin.
Sí, sí, vamos a dejarlo con esencia, naturaleza. Ok, vamos a utilizar todas esas palabras para definir usía, que yo sé que es difícil traducir algunas palabras del griego, la verdad. Pero bueno, eh, entonces, ¿esto qué tiene que ver con la cuaresma? ¿Por qué entonces fue puesto San Gregorio de Palama en la cuaresma? Primero, por la vida ascética, porque ascetismo o isijastismo, isijastas, significa ayuno, oración y agripnía. Tres palabras. Ayuno, oración y agripnía. Agripnía lo podemos traducir como vigilia. Ayuno, oración y vigilia. Son las tres cosas que definen a un monje. Son las tres cosas que definen en general a un monje. Ayuno, porque busca ayunar de todo tipo de ayuno. Oración, porque la vida del monje está basada en la oración, está construida sobre los pilares de la oración. Y la vigilia o agripnía es porque vamos al templo y permanecemos en el templo. Mientras más tiempo permanezcamos en el templo, más felices somos porque es más difícil que caigamos en la tentación. Entonces, son las tres cosas que definen. Y eso es lo que nos invita a la iglesia estos días. Por eso tenemos la iglesia, estos días se llena de actividades, ¿eh? Tenemos laudes, tenemos la liturgia de los presantificados, que desafortunadamente, como mencionábamos así, el domingo pasado en Guadalajara no podemos hacer porque no tenemos un lugar donde dejar el cuerpo presantificado de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente no podemos. Por eso no podemos hacer aquí una divina liturgia de presantificados. Pero es parte de la liturgia de la Cuaresma, la liturgia de los presantificados. Las laudes, los apódimnos o las oraciones de completas de la noche, que son hermosísimas. También tenemos las oraciones el canon, por ejemplo, el canon San Andrés, la oración de San Efrem, las salutaciones a la Virgen. Cuaresma se llena de actividades porque la iglesia nos invita a estar más tiempo en la iglesia para evitar caer en la tentación y poder sostener el ayuno. Primero, por eso está puesto San Gregorio en estos días. Podría caber el significado de la palabra existencia, es decir, el ser de Dios ausía, la existencia no, ahí sí no, ahí sí no creo. Existencia no creo que vaya muy bien con usía. Mm, no, creo que no. Ahí sí existencia no. Voy más con esencia y naturaleza, la verdad. Gracias, Gabriel. Por eso nos mete, por eso la iglesia, que es sabia, que es madre, nos enseña y nos pone el segundo domingo de Cuaresma a San Gregorio de Palama. Y también porque nos enseña la iglesia que a través de la vivencia de la iglesia en sí, es decir, del cumplimiento de lo que la iglesia me enseña, es que puedo llegar a la experiencia de Dios. No a través aguas, no a través de la iglesia a modo. La iglesia no es una iglesia a modo, donde se acomoda lo que yo quiero, se acomoda lo que yo creo. Creo que creo, ¿no? Entonces, no es una iglesia a modo. Se los he dicho 1000 veces.
somos adultos, creo, todos los que estamos aquí. Y eso significa, la mayoría también de los que estamos aquí, somos conversos, o estamos por ser conversos, por crismarnos. Entonces, tomar una decisión implica asumir todas las consecuencias que implica la decisión. Entonces, es acoplarse a lo que la esencia, a lo que la iglesia nos enseña. Solamente a través de ello podemos llegar al pleno conocimiento de Dios y a su experiencia. Entonces, el ayuno es difícil, yo lo sé, y por eso el Padre Espiritual, porque a lo mejor el Padre Espiritual nos puede ayudar a llevar el ayuno de mejor manera. Por eso es importante confesarnos en Cuaresma, porque solamente a través del Padre Espiritual podemos encontrar un correcto camino que nos lleve hacia este meta, que es la experiencia de Dios. Por eso San Gregorio de Palama es celebrado el segundo domingo de Cuaresma. Interesante, ¿no? No, y viene más fuerte, porque después viene la Santa Cruz, después viene la Santa Escala, y después viene Santa María de Egipto. Ahí ya es donde nos tumba. Se pone interesante la cosa. ¿Preguntas? En el... no. Nunca lo he logrado todo. ¿Qué, Dieguito? ¿Qué nunca has logrado? Aguantar todo ese ayuno. Por eso es importante el Padre Espiritual. Porque el Padre Como Espiritual es 2 la semanas. confesión. ¿Eh? 2 semanas y luego un poquito de una tercera, pero no. Eso es un tema muy personal con tu Padre Espiritual. Tu Padre Espiritual te va a ayudar, por ejemplo, a llevar el ayuno, a lo mejor el primer año, 1 semana, el segundo año, 2 semanas, y así, poquito, 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 poquito. Tu Padre Espiritual te conoce. Sergio. Padre, la teosis y la deificación son dos cosas diferentes. Es lo mismo. Theosis es en griego, deosificación es en español. Es lo mismito. Eduardo Hernández. Ya les he dicho, cuando quieran pedirme que sea su padre espiritual, pídanmelo privado, por mensaje. Sí, hijo, con mucho gusto. Calixto Swear, gracias, Misael. Sí, el libro más correcto para conocer la Iglesia Ortodoxa al principio es El Camino de la Ortodoxia de Calixto Swear. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Dieguito. Sí, entonces estaba como... Es que se habla de la energía no creada, ¿no? Ajá. También se habla de la gracia no creada dentro de la Iglesia Ortodoxa. Vamos más por la energía, porque la gracia es la acción de la energía. Uh-huh. Y en las teofanías del Viejo Testamento, Uh-huh. cuando veías a Dios, eso era energía no creada de Él. Así es, era la expresión, o cuando Dios permitía con su bendición que nosotros pudiéramos ver, ser testigos de esta energía. Como los 3 varones de Abraham. Exactamente. Gabrielito, con cuidado, Dios te bendiga. Y lo que entiendo es que los católicos romanos aseguran que estas teofanías no eran eran Dios, o sea, eran teofanías reales, pero eran creadas, eran como
utilizaban materia creada. No puedo responder esa pregunta porque desconozco bastante de su teología. Porque creo que hay un texto de Santo Tomás de Aquino que rebate un poco como las aseveraciones de San Juan Damasceno Ajá, sí. acerca de las teofanías y cómo la presencia de la teofanía era la presencia misma de Dios. Decía, Así es. según el principio de la absoluta divina simplicidad, Ya no te escuché. que según el principio de la absoluta divina simplicidad, Ujú. simplicidad, que no podías decir que Dios mismo entraba en la creación, porque eso implicaría que estarías viendo la esencia de Dios. Y entonces no podía entender Santo Tomás de Aquino que Dios aparece en la creación sin aparecer en su esencia en las teofanías. Y Dieguito, entonces tapas el ahí micrófono con tu mano y como que se pierde. hola, ¿sí me Te escuchas? escucho muy lejos. A ver, quién sabe por qué no está Ahí te funcionando. escucho perfecto. Ahí te escucho perfectísimo. Sí, que lo que entendía es que según este principio de la absoluta divina simplicidad, Ujú. que viene de Platón y Plotino y básicamente del uno, que es absolutamente simple y que de él, en cierto sentido, en De Trinitate de San Agustín, él empieza a construir su idea de la primera persona como un uno absoluto del que emana esta simplicidad, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y entonces que tú no puedes compartimentalizar la esencia de Dios porque esto sería partir a Dios y Dios es absolutamente simple. Y entonces si tú ves otra parte de Dios, o sea, una energía de Dios, estás viendo la esencia de Dios. Por el principio de la absoluta divina simplicidad. Entiendo. Ese es el grave problema de la teología Agustiniana. tomasina, ¿no? Tomasista y agustiniana. Tomasista. Es una teología platonista. Sí, es el gran problema de esto, porque es simplificar dentro de lo racional lo irracional. No sé si me doy a entender. Sí, O sea, no, porque no puedes conocer a través de la energía, no puedes ver la esencia. sí, no. O sea, no. Es como si me dijeras que a través de un rayo yo puedo conocer o yo puedo ver la Electricidad. esencia de la energía. ¿Me entiendes? Sí, Entonces es como tratar de expresar, por eso no es canónico, tratar de expresar en un icono una persona con tres caras. claro. ¿Me entiendes? Para tratar de entender el triprósopo. La teología tomista no cabe muchas veces en la teología ortodoxa. Así es. Así de fácil. Y entendía que también en el sistema de Tomás de Aquino, podías llegar a conocer intelectualmente incluso la esencia, no, bueno, o sea, había una aprehensión intelectual, pero nunca fenomenológica de la divinidad, o sea, la experiencia de Dios como fenómeno visual o como fenómeno en carne era imposible hasta la visión beatífica, que es como la muerte. Es que entramos en lo mismo. La teología tomista cae en cosas que son platonistas en el libro de las ideas de Platón. Trata de traducir el Sí. libro de las ideas de Platón en teología cristiana y no es compatible. Su mayoría. Dice Josué de Anda, no entendí nada. Prefiero hacer oración como un niño, como lo dice San Serafín de Sarov. En realidad a esto se refiere San Gregorio de Palama. A esto justamente se refiere San Gregorio de Palama.
No es necesario entender la gran teología para llegar a la experiencia de Dios. Esta era la herejía de Barlam. Dios está, y aquí sí, aguas, no estoy haciendo referencia a Santo Tomás de Aquino. Aquí sí entra la simplicidad. Dios está en lo más simple. Y eso lo vemos con el profeta Elías o Isaías, no recuerdo, perdón, que subió a la montaña y vio un terremoto y dijo, ahí no está Dios. Y vio una tormenta y dijo, ahí no está Dios. Y vio una brisa suave que acarició su rostro y entonces cubrió su rostro y se dio cuenta que ahí estaba Dios. A través de lo simple, a través de la oración como niños, efectivamente, ahí está Dios. A través de eso, de esa pureza. Por eso San Gregorio de Palamas habla de la pureza de corazón, que es la traducción de lo que Cristo habla, de aquellos que sean como niños. Solo los que sean como niños podrán entrar al reino de Dios. Con esa pureza y esa simplicidad. Solo ahí está el conocimiento verdadero de Dios. Sí, por supuesto que es importante conocer la iglesia. Por supuesto que es importante en tratar de comprender a los santos padres de la iglesia. Claro que sí. Pero nuestra salvación no está ahí. Nuestra salvación está a través de la experiencia desde lo más simple de Dios. ¿Ven cómo nuestra iglesia es sabia? ¿Ven cómo nuestra iglesia es una madre comprensiva, amorosa y que nos coloca fiestas específicas para que nos ayuden a vivir nuestra cuaresma, para que podamos comprender lo que significa resucitar en Cristo? La iglesia es perfecta. Si alguien después de escuchar esto todavía tiene dudas si la iglesia ortodoxa es la iglesia verdadera, tiene todavía 3 fiestas adelante para comprobarlo. En el chat Una- dice un- en el chat Sergio Colli, padre, ando leyendo Teología Mística de la Iglesia de Oriente de Vladimir Lossky. Yoski. Yoski. Está bien, hijo. Muy bien. Aguas. Yo también. Eugenia. De Los verdad, hijos, no saben qué los hijos, satisfacción, los hijos no saben, avanzados del padre Filareto. no saben qué alegría me da ver a Dieguito, a Fer, a Eugenia, ¿quién más anda por ahí? Eh, ma, 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 ma. Bueno, mis hijos de allá de la Ciudad de México, muchas gracias por acompañarme en la catequesis de hoy. De verdad, es un gusto ver sus caritas después de tanto tiempo que no los veo. Ay, Josué, Josué, sí. Tú también estás leyendo el libro. Sí. A ver, acá, vámonos al TikTok rápido porque se puso creo que interesante la cosa en el TikTok. no. Están armando ya un grupo para catequesis. Bravo, bravo, Misael, hazlo, crea tu grupo y si quieren, pónganme un día, una hora, una fecha y hacemos catequesis para ustedes. Con todo gusto. Misael está en Este, la. Listo. Sí, no. Ajá, sí, ya, bien. Venezuela, Baja California.
Bueno, gracias por todo. Tratemos de vivir esta cuaresma de la mejor manera posible. Por ahí tengo pendientes varios de ustedes que quieren confesarse. He tenido días hasta acá de trabajo. Esta semana ya me estabilizo un poquito más, entonces los que se quieran confesar por teléfono se puede también, o con toda confianza, háblenme, márquenme, manden un mensajito esta semana y nos organizamos. Que sean mis hijos espirituales. A mí me urge confesarme, soy un demonio. No creo que seas más que yo, de verdad. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Ya, perdón, ¿ya no hay más preguntas? Por acá en TikTok, acá en la... En TikTok no hay tantas preguntas, dan comentarios más o menos decían si podían asistir a una liturgia sin saber griego o eslavo. Las liturgias son en español, en México. Por supuesto, pueden asistir, las liturgias las hacemos en español. Que si es católico Pues, pueden sí. convertirse a la ortodoxia. Sí puedes, pero con un proceso de catecismo correcto, asistiendo al templo, obviamente, y muchas cosas más. Ok, si ya no hay preguntas, nos vemos la próxima semana, martes, 7:30, otra vez. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por todo. Que Dios los bendiga y los guarde. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Saludos a todos, saludos de este lado, saludos de este lado. Mi abrazo muy fuerte y con mucho cariño y mucho amor y muchas bendiciones a mis hijos espirituales allá en la Ciudad de México. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Chao.